A veces, la vida nos deja en silencio, con un vacío que parece insuperable, como si una sombra nos hubiera arrebatado la luz que creíamos tener. Tú que te sientes roto por dentro, ignorado, desplazado, sabes que ese dolor no solo duele, sino que también intenta destruir tu esencia. Pero aquí, en ese silencio profundo, yace una oportunidad, la oportunidad de renacer, de convertir esa herida en tu mayor fortaleza. El estoicismo no es solo resistencia, es la llave que abre la puerta a un nuevo tú, uno que se levanta con dignidad, que mira al dolor a los ojos y decide no dejarse vencer. Porque en el silencio, en la aceptación del destino, reside el poder de transformarse. Y aunque quien se fue sin razón vuelva sin respuesta, tú sabes que tu verdadero poder no está en su regreso, sino en cómo eliges responder, en cómo decides seguir adelante con firmeza y serenidad. A veces, la vida nos pone frente a una pared de silencio que parece insoportable. Nos enfrentamos a la pérdida, al rechazo, a la incertidumbre, y en ese momento, lo más difícil es aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar. Es allí donde el verdadero poder reside, en aprender a dejar ir. No es debilidad, es la más pura forma de fortaleza. Porque aferrarse a lo que no podemos cambiar es como intentar sostener agua con las manos cerradas, solo lograremos perder más de lo que tenemos. El estoicismo nos enseña que la aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de la realidad. La realidad de que el mundo, en su vastedad, opera en su propio ciclo, y nosotros solo somos pasajeros en esa corriente. Cuando tú eliges aceptar lo que no puedes cambiar, recuperas tu paz. Cuando aprendes a aceptar el silencio de esa despedida, de ese vacío, te liberas de la carga inútil del control absoluto. Recuerda, no es el acto de soltar lo que nos hace vulnerables, sino la resistencia a soltar lo que no nos pertenece. La resistencia solo alimenta el sufrimiento, mientras que la aceptación, esa aceptación firme y serena, abre la puerta a la paz interior. En ese silencio, en esa aceptación, encuentras tu verdadera fuerza, la que no depende de las circunstancias externas, sino de tu dominio interno. El poder del silencio es un acto de rebeldía contra la tormenta emocional. Es decir, no voy a dejar que esta situación destruya mi paz. Es mirar la tormenta de frente y, sin miedo, decidir que no será ella quien controle tu alma. Porque en el silencio y en la aceptación, construyes un refugio impenetrable. Allí, en ese espacio, resides tú, más fuerte que cualquier tempestad. Y en esa fortaleza, se revela una verdad, que tú tienes el poder de decidir cómo responder, incluso cuando el mundo parece querer derrumbarte. Cuando alguien decide partir, cuando el rechazo se presenta sin aviso y la pérdida golpea sin piedad, la primera tentación es reaccionar con rabia, tristeza o desesperación. Pero en esos momentos, tu verdadera fuerza se revela en cómo eliges responder. La dignidad no se pierde, no se negocia, en la reacción impulsiva o en la vulnerabilidad descontrolada. La dignidad se demuestra en la serenidad, en la firmeza de tu espíritu ante la adversidad. Recuerda, nadie puede quitarte tu serenidad si tú no se lo permites. La dignidad es esa llama que arde en el interior, que no se apaga con palabras hirientes, ni con acciones que buscan herirte. Es la postura de quien sabe quién es, quien merece respeto y, sobre todo, quien no necesita demostrar nada para validarse a sí mismo. La dignidad en la partida es responder con calma, con respeto, con esa fuerza que solo el que ha entendido el valor de su alma puede exhibir. Sé que duele, sí, duele profundamente cuando alguien se va sin explicación, sin razón, como si nada hubiese ocurrido. Pero en ese dolor, también hay una oportunidad, la oportunidad de reafirmar quién eres, de no dejar que el rechazo te reduzca a un estado de desesperanza. La verdadera fortaleza está en mantener la cabeza en alto, en no bajar tu valor, incluso cuando el mundo parece querer que te doblegues. Porque quien se va sin razón, solo enseña lo que ya no te pertenece. No le des esa victoria. Responde con serenidad, con autocontrol, con esa dignidad que no puede ser arrebatada. El estoicismo nos recuerda que en la partida, en la despedida, en el rechazo, tú tienes la opción de ser el que mantiene la compostura. La opción de ser el que, en medio del dolor, elige la grandeza de no perder su esencia. La grandeza de ser alguien que, en la tempestad, mantiene su calma.
Porque, al final, la verdadera dignidad no está en la presencia eterna de otros, sino en la integridad de tu espíritu cuando todo parece desmoronarse. Esa es la verdadera victoria. Esa es la marca del que ha entendido que su valor no está en las circunstancias, sino en cómo las enfrenta. El dolor, en su esencia más pura, no es enemigo, sino un maestro disfrazado. Es una llama que puede consumirte o forjarte, dependiendo de tu capacidad para controlarla. La diferencia entre el que se rinde y el que se fortalece radica en el dominio de uno mismo. El autocontrol no es una simple virtud, es la raíz de toda fortaleza verdadera. Es la que transforma un golpe duro en una oportunidad de crecimiento interior. Cuando el dolor te golpea, tienes dos caminos: dejarte arrastrar por la tormenta o levantarte con una voluntad férrea. La elección no es fácil, pero es necesaria. La mente que domina sus emociones, esa que no se deja llevar por la ira, la tristeza o la desesperación, es la que construye su destino con manos firmes. La disciplina interna no solo calma el caos externo, sino que también despierta una fuerza que desconocías poseer. Porque en el autocontrol, en esa capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad, yace el poder de reinventarte. Recuerda, el dolor no es tu enemigo, sino tu oportunidad de demostrar quién realmente eres. La adversidad revela la verdadera fortaleza del alma. Cuando aprendes a gestionar tu tristeza, tu rabia, tu miedo, te conviertes en alguien que no solo sobrevive, sino que crece. El autocontrol es esa armadura invisible que te permite transformar la angustia en sabiduría, el sufrimiento en enseñanza, la derrota en victoria interna. No permitas que el dolor te destruya. Usa esa energía, esa intensidad, para fortalecer tu carácter. La disciplina de la mente, el control de tus pensamientos y emociones, es lo que te lleva a comprender que todos los obstáculos son, en realidad, escalones hacia una versión más sabia y fuerte de ti mismo. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en dominarlo. En convertir esa experiencia en un impulso que te eleve, que te transforme y que te prepare para lo que aún está por venir. El apego es una cadena que nos ata a una ilusión, a una esperanza que puede no cumplirse, a una persona que quizás nunca regrese. Es esa necesidad desesperada de que las cosas sean diferentes, de que el pasado vuelva a ser como fue, cuando en realidad, la verdadera libertad reside en entender que no puede ser así. La respuesta no está en su regreso, sino en la fortaleza interna que construyes cuando aceptas que algunas cosas no están en tus manos. El desapego no significa que no puedas sentir, que no duela, que no llores por lo perdido. Significa que, en medio del dolor, reconoces que tu valor no depende de su presencia ni de su ausencia. La verdadera libertad es abandonar la ilusión de control, dejar ir lo que no puedes retener y descubrir que tú mismo eres suficiente. Que tu paz no debe estar atada a circunstancias externas, sino arraigada en la firmeza de tu alma. Cuando aprendes a soltarlas, a dejar ir esas cadenas invisibles, descubres un poder inmenso. La fortaleza no está en aferrarse con fuerza a lo que se va, sino en aceptar con serenidad que todo en esta vida es transitorio. La resistencia solo alimenta el sufrimiento, la aceptación, el verdadero camino hacia la paz. La libertad se encuentra en tu capacidad para soltar, en tu decisión de no dejar que la ausencia de alguien te destruya, sino que te fortalezca. Entender esto es un acto de valentía. Es mirar el vacío no como un castigo, sino como un espacio para llenarte con tu propia esencia. La independencia emocional es la mayor victoria del espíritu. Cuando comprendes que la respuesta a la pérdida no está en que vuelvan, sino en cómo tú te levantas y te fortaleces desde dentro, todo cambia. Porque en ese desapego, en ese acto de soltar, yace la mayor muestra de amor propio y la clave para una libertad que ninguna circunstancia podrá arrebatarte. En las cenizas de lo que fue, yace la oportunidad de un renacimiento. La vida, en su infinita sabiduría, nos pone a prueba para que aprendamos a reconstruirnos desde cero, más fuertes y más sabios. El estoicismo nos enseña que no hay destrucción sin propósito, que cada pérdida, cada caída, es solo un capítulo en la historia de nuestro crecimiento. La verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en cómo respondemos a él. Porque solo aquellos que enfrentan sus cenizas con valor pueden levantarse y crear algo nuevo, algo que trascienda el pasado. No temas a las heridas abiertas,
porque en ella se forja la resistencia. La vida nos golpea, sí, pero no con la intención de destruir, sino de purificar. Como el ave que se quema en su propio fuego para renacer de sus cenizas, tú también puedes convertir tu sufrimiento en el combustible para un nuevo comienzo. La clave está en aceptar que la destrucción no es final, sino un espacio vacío que tú eliges llenar con la sabiduría adquirida y la fortaleza que solo el dolor puede otorgar. El estoicismo nos guía a entender que somos los arquitectos de nuestro destino, incluso cuando todo parece derrumbarse. Cada caída es una oportunidad para aprender, para crecer, para descubrir esa parte de ti que creías perdida. La verdadera transformación llega cuando te niegas a quedarte en el suelo, cuando decides que las cenizas no serán tu final, sino el punto de partida para algo más grande. La sabiduría no está en evitar la tormenta, sino en aprender a navegarla, en convertir la tempestad en un viento que te impulse hacia adelante. Y así, en ese proceso de renacer, descubres que tu poder más profundo no está en la fuerza que tienes, sino en la voluntad de seguir adelante, en la certeza de que cada final es solo el comienzo de una historia aún más grandiosa. Porque quien se levanta de las cenizas con una mirada firme y un corazón sabio, ha aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, sino en cómo eliges levantarte cada vez que lo haces. Recuerda siempre que tu verdadera fortaleza no depende de quienes se van o de las circunstancias que parecen destruirte, sino de cómo eliges responder en cada momento. La paz, el poder y la libertad están en tu interior, en tu capacidad de controlar tu mente, tus emociones y tu destino. Este camino no es fácil, pero es el único que te lleva a convertirte en la mejor versión de ti mismo. No permitas que las heridas del pasado te definan, porque cada día es una nueva oportunidad para fortalecer tu carácter y elevar tu espíritu. La verdadera victoria está en seguir adelante, en seguir aprendiendo, en seguir conquistando esa paz que solo el estoicismo puede ofrecerte. Vuelve por más lecciones, por más sabiduría, porque cada paso que das en este viaje te acerca más a la libertad total. La única respuesta que necesitas está en tu interior. Eres capaz de más de lo que imaginas. Solo debes decidir que, sin importar quién se vaya, tú permaneces firme, en control, imparable. Porque quien domina su alma, nadie puede arrebatársela.